Continuamos en esta tarde con este tema. La oración de intercesión es a continuación la hora de clase que vamos a desarrollar. El término que equivale al verbo interceder viene del griego entuncano, que indica, oiga, rogar, hacer súplicas o peticiones a bien o a favor de otro. Su más amplio significado es buscar auxilio a favor de otro. Muchos de los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron producto de la intercesión explícita o implícita que hicieron ante él a favor de otros. Tenemos un caso registrado en las escrituras donde un grupo de ancianos de los judíos interceden a favor del siervo del centurión, caso que tiene mucha relevancia en la intercesión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión o coronel, es el equivalente al título militar de este hombre, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Lucas 7, 1 al 6. La intercesión, todos sabemos el buen resultado que se dio ahí. La intercesión se da bajo tres aspectos. Ahora mira acá. Este hombre, este coronel del ejército romano, estaba pidiendo uno por uno de sus siervos, uno de sus hombres de confianza que estaba ahí con él. Le transmite el conocimiento ¿a quién? A los ancianos de Israel, a los hijos elegidos, o en este caso al pueblo de Dios. Pero pregunto, ¿el coronel era israelí? No, era un gentil. De paso, pertenecía al gobierno que tenía a Israel sometido. Pero el hombre había tenido buen comportamiento, es más, les había construido un lugar para que ellos se congregaran. Una sinagoga era esto que está aquí, un lugar donde ellos reunirse. Y ellos le dijeron a Jesús que el hombre era digno de que se lo hiciese, porque tenía buen comportamiento con ellos, a pesar de que era miembro del gobierno opresor que los tenía sometidos. Y Jesús, como vino a traer vida a todos, pues cumplió su acometido. La intercesión se da bajo tres aspectos. Solo se intercede, oiga, por quienes siendo merecedores de un favor no lo reciben, por quebrantar principios en el mundo espiritual. De allí la explicación de quienes han recibido el favor de Dios con todo y los desajustes espirituales en el que viven. Esto fue notorio en la nación de Israel, en las que muchas veces Dios tuvo misericordia de ellos. Por causa de Moisés, que fungía como intercesor. De no ser así, el juicio de Dios los hubiera consumido en el desierto. Solo se intercede por aquellos que están lejos del favor de Dios por causa de no tener una relación con Dios por pacto establecido. En este caso, nosotros como creyentes debemos interceder a Dios por los incrédulos para que de esta forma
oiga, el favor de Dios los alcance. Solo se intercede por aquellos que tienen un compromiso arduo, decisivo, determinante, absoluto, incondicional con Dios y con todo aquello que se relacione al reino de la luz. Una persona que se entregue y se comprometa en forma absoluta al reino de la luz será oposición y causará daños y afectará al reino de las tinieblas. Esto, por lógica, sacudirá y traerá un efecto recíproco de defensa de parte de las tinieblas en contra de quien esté produciendo el daño. La intercesión se da con el fin de darle lugar a la soberanía de Dios para que a su vez se dé el cuidado de parte de Él en cualquier ataque que venga en forma desapercibida. Esto fue notorio en el ministerio de los apóstoles, donde tuvieron liberación y fueron guardados por Dios en varios atentados que vinieron de las tinieblas y de hombres influenciados por el mal. La intercesión es tan importante porque en ambos casos le da acceso a la soberanía de Dios. Él es soberano, pero no quebranta principio. La única forma que Dios pueda hacer de sus bendiciones una realidad en nosotros es que cumplamos con los principios establecidos por Él y que nunca los podrá pasar por alto. El intercesor, al interceder cumple con el principio de auxilio que toca lo más profundo en la compasión de Dios, moviéndose a misericordia, favoreciendo a la persona por quien se intercede, no tomando en cuenta los principios que haya quebrantado. Pero debemos tomar en cuenta que la intercesión tiene su límite. Las misericordias de Dios es un auxilio producto de la intercesión cuando se sale de la gracia, pero después de las misericordias no hay para dónde acudir. En algunos casos, la intercesión no es tomada en cuenta por Dios, oiga, por el abuso en el que se ha caído en el pecado en forma excesiva y premeditada, perdiendo totalmente el temor a Dios, no tomando en cuenta su santidad, es decir, el individuo. Lo mejor es mantenerse en la gracia y si por alguna ocasión sales de ella, no abuses de las misericordias de Dios. En primera de Samuel 16:1 tenemos un ejemplo claro del caso. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? De Dios siempre tendremos el perdón de los pecados, pero en algunos casos hay errores, oiga, que Él no pasa por alto. Es decir, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado, pero hay pecados que van a tener graves consecuencias sobre nuestras vidas. Por esa razón, lo mejor es no estar pecando. Ok, porque Dios perdona todo tipo de pecado. Ya va. ¿Y las consecuencias? ¿Prometió Dios pasar por alto las consecuencias? No. Las consecuencias corren
por cuenta de los que hayamos caído en estos tipos de pecados. Puede que hayan algún tipo de pecado en el que caigamos y no veamos consecuencias, ni corto ni a largo plazo, y puede que no haya ninguna consecuencia, ya va, pero toda la vida va a ser así, toda la vida no va a haber consecuencias. Esa es la otra pregunta. Ahora, el carácter del intercesor, ¿cuál debe ser? No todo el mundo puede ejercer esta tarea, ya que para hacerlo hay que cumplir con ciertos principios que a continuación los vamos a detallar. El intercesor, oiga, debe estar en plena comunión con Dios, en primer lugar, y desarrollar una vida de intimidad, ya que Él intercede por quienes han quebrantado principios. Además de esto, es a través de la comunión, la intimidad y la percepción espiritual que Dios revela los casos por la cual hay que interceder. Entonces, cuando tú estás en plena comunión e intimidad, Dios va a mostrarte, Pedro, que de repente ores por alguien que tú lo has visto alguna vez y Dios te coloca en ti una ansiedad, un querer, un interceder, y tú percibes que algo feo, algo malo viene contra ese alguien. Si Dios te está ministrando de orar por alguien, el diablo no lo va a hacer. Eso te lo garantizo. El diablo va a querer que ese alguien que él viene pescando sea pescado y sea sometido. Entonces, si tú tienes el percibir en el espíritu de levantarte a orar, a interceder por alguien, es porque algo se puede hacer. Pero cuando ya no se puede hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a despertar a orar por simplemente orar cuando no se puede hacer nada, Tati? No, cuando Dios te dice y te ministra es porque tú a través de la oración puedes darle acceso a la soberanía de Dios para poder librar a ese individuo, a ese grupo de individuos, o a ese pueblo, a esa comunidad o a esa nación de algo feo que viene por causa de los principios espirituales que están violando y de los malos pasos en los que andan, bien sea de otros o de ti mismo. Pero cuando Dios te ministra es porque todavía se puede hacer algo, pero cuando ya no se puede hacer nada, ¿para qué? Entonces suele suceder lo que decía un amigo por allí: el enfermo que no quiere nada y no hay nada que darle. Ah, pero cuando el enfermo quiere medicina y ¿qué hay que hacer? ¿Darle o no? Ok, ahora, quien intercede, si es posible, hasta perder, el intercesor está dispuesto, oiga, a ocupar el lugar por quien intercede, si es posible, hasta perder la vida. El intercesor está lleno de amor, así como Jesús lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es egoísta, envidioso, egocéntrico. Él centra su oración a favor de los demás, olvidándose de lo suyo. Es decir, es como una madre cuando sabe que un hijo se lo andan buscando para darle una pela, así se haya robado lo que se haya robado. Madre es madre. No es que son sinvergüenza, sino que el amor de madre se asemeja un poco al de Dios. Entonces, ¿qué no haría una madre por un hijo ande en las condiciones que ande? ¿Qué no haría un padre también por un hijo ande en las condiciones que ande? Estaría dispuesto incluso a pagar lo que el otro se robó o destruyó, con tal que no le hagan nada. Algo así es un intercesor. El intercesor no mide tiempo en su oración. Él no se detiene en la oración hasta conseguir la paz de Dios como indicativo de haber alcanzado el objetivo. El intercesor no le da lugar a ningún tipo de resentimiento, tales como odio, envidia, celo, raíces de amargura, rencor, falta de perdón, la venganza. Esto lo podemos ver en la vida de Jesús y de Esteban, que estando en la condición más baja y degradante,
cercanos a la muerte, como personas intercedieron por quienes le causaron el más grande de los daños, hasta expresar el perdón y compasión llenos del amor de Dios. Padre, la expresión de ambos, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. El intercesor hace práctica la intercesión, haciendo de ella un estilo con hechos, es decir, no solo, intercede con sus palabras, sino que hace obras de intercesor, moviéndose en misericordia, compartiendo sus bienes, auxiliando al necesitado. El intercesor se contrista al ver fracasar a otros y se goza cuando otros prosperan. En conclusión, la oración de intercesión es un medio de sustento y apoyo, y a su vez es un instrumento de mediación compasiva, a través del cual fluye la misericordia de Dios. Hechos 7:60, Lucas 23:24. La oración debe ser conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, verso 14, se registra este principio. El pasaje lo expresa como sigue: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para poder entender este principio, debemos hacer una diferencia entre lo que es una verdad que está establecida y que registra la voluntad de Dios como lugar, y otra es conocer la voluntad de Dios específica y determinante en su logión para estos tiempos. Se puede dar el caso de recibir una palabra de Dios que no aparece registrada en las Escrituras, pero no rompe, oiga, con el carácter de ella, es decir, lo que ya está establecido, como se puede dar el caso de recibir una palabra de Dios que no está en línea con lo que está escrito en el Logos, pero dicha palabra no rompe ni quebranta el principio y el carácter de lo que está escrito en el Logos de Dios. Esto lo afirmamos para dar a entender que no todas las veces que oramos conforme a la palabra de Dios estaremos orando conforme a su voluntad. Hay cosas que están registradas, oiga, en la palabra de Dios como su voluntad, pero no es el deseo de Dios para el momento. Te doy un ejemplo registrado en Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, oiga, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pregunto yo, ¿cuándo antes había sucedido esto? Es decir, ¿cuándo antes Dios no le había permitido, Dios Espíritu Santo le había prohibido predicar en un sitio a alguien? Nunca. Este es un caso primero. Entonces, en el área del derecho, cuando sucede esto, lo llaman una
no lo recuerdo ahorita, déjame ver si lo recuerdo en el proceso, que hay juicios que se deciden por una decisión que no está cimentada, no está cimentada o fundamentada ni en el Código Civil ni en el Código Penal. Entonces, este juicio que se decidió por este caso o este evento fortuito, entonces pasa a ser base para solucionar otros problemas, para solucionar otro juicio, porque es un caso que cuando hicieron el Código Penal y el Código Civil, no estaba registrada una ley que pudiera cubrir esa área. Entonces, de ahí en adelante, los abogados le llaman, deje que me recuerde ver. Sin embargo, reitero esto, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión, de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando veo la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, oiga, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, acá podemos ver que la obra de Dios estaba en Misia y en Bitinia. La obra de Dios estaba en Misia y en Bitinia, pero la voluntad de Dios estaba ¿dónde? En Macedonia. Entonces, nosotros tenemos que procurar es la voluntad de Dios dentro de su obra, no meramente estar haciendo la obra. Dios nos va a premiar a nosotros por hacer su voluntad, no por hacer su obra. Su obra la hace cualquiera, pero la voluntad de Dios la hacen los que en intimidad y en ese acercamiento a Dios, Dios les transmite qué es lo que Dios quiere hacer con ellos y ellos se dedican a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Pero los que deciden y ya de repente toman un texto fuera del contexto y dicen, bueno, yo tengo que predicarle a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Ok, pero ya va. ¿Dios te quiere ir? Cuando hay un llamado, hay un lugar y hay un tiempo también donde ir a ejercer ese llamado. Una de las cosas que yo le aclaro a los hombres y mujeres que en estos tiempos tienen llamado a ministerios pastorales es que si Dios los llamó aquí en esta congregación como pastores y ya aquí Dios había establecido antes un pastor, si tienes un llamado, si tienes un ministerio, pero donde lo vas a ejercer no es aquí, porque ya aquí hay pastor. Tienes que orarle a Dios, ¿dónde y en qué tiempo? Porque te digo, Pablo fue uno de los hombres que recibió uno de los llamados más tremendos. Pablo inmediatamente se convierte, ¿a dónde se fue? A llevar el mensaje como evangelista. Pero esa gente que se ganó, que tuvo que hacerla. Y no estaba con los apóstoles en Jerusalén. Pablo sube a Jerusalén después de los 3 años de estar ejerciendo el ministerio. Y después vuelve a subir a los 14 años, que ahí es donde es ordenado al ministerio apostólico. A los 17 años, pero en esos 17 años anduvo haciendo un trabajo fuera de Jerusalén. Permiso. ¿Por qué andaba fuera de Jerusalén? Porque Dios a él lo llamó allá. Y a los otros los llamó aquí en Jerusalén, a los otros apóstoles. Entonces, podemos entender que Pablo en este aspecto sí fue voluntario y fue muy obediente. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró que pasaran a Macedonia. Estaba en pie rogándole un varón diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando veo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dados por entendido que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio allá. Si analizamos el pasaje, todo está aparentemente en contraste a los dichos por Jesús en Marcos 16:15, donde dice, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. En los dos relatos bíblicos no hay contradicción. Ambas registran la voluntad de Dios, solo que uno lo hace en una forma determinante, donde se establece un mandamiento, y el otro lo hace en una forma circunstancial, adaptado a una situación específica y determinante. En conclusión, para orar conforme a la voluntad de Dios, no solo basta la palabra, se necesita de la dirección del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro guiador. La oración de mutuo acuerdo. Según las Escrituras, no existe este tipo de oración, ya que el mutuo acuerdo es una aptitud del creyente que debe asumir para que sus oraciones sean contestadas. En Mateo 18:19, el mutuo acuerdo forma parte de un principio. Si analizamos bien el pasaje completo desde el verso 15 al 20, nos daremos cuenta que dicha enseñanza tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Jesús está presentando un caso de enemistad entre un agraviado y un agresor frente a un testigo. La idea de Jesús es que si estos dos o estos tres, incluyendo el testigo, se ponen de acuerdo en la enemistad que tienen, todo lo que pidan al Padre será hecho, de modo que el mutuo acuerdo no tiene que ver con el estar todos en el mismo sitio, sino con una aceptación y reconciliación. No te olvides que se puede estar juntos y no estar de acuerdo, y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Por esta causa debemos aprender que uno de los principios de la oración es que no debe haber ningún tipo de resentimiento, tales como raíces de amargura, falta de perdón, odio, enemistad, celos, envidia, egoísmo, porque este es un tipo de pecado y esto rompe con la unidad. Permiso. Estar en uno de estos resentimientos es estar fuera, ¿sí?, del propósito de Dios en cuanto a el fruto del Espíritu. Ahora, la oración de atar y desatar, Mateo 18:18. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. En cuanto a la oración de atar y desatar, pasa lo mismo. No existe, señores, este tipo de oración. El atar y desatar es un derecho que el creyente tiene, oiga, por la posición y la autoridad que representa. El término atar tiene que ver con lo no permitido y el desatar con lo permitido. El creyente tiene la autoridad de Dios para tomar decisiones y con ellas darle cabida al bien o al mal. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que el verbo atar en el pasaje bíblico en los originales está en tiempo pasado, indicando que lo que tú ates en la tierra ya fue determinado en el cielo. Por lo consiguiente, lo que desates en la tierra, oiga, ya fue desatado en el cielo. La mejor forma de atar al diablo, oiga, es no darle lugar en nuestras vidas. Jesús dijo: viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. Pablo dijo: ni deis lugar al diablo.
Entonces, esto no tiene nada que ver, este tipo de oración no tiene nada que ver con el área espiritual del mal, de las tinieblas, porque en ninguna parte, hermanos y hermanas, aquí se habla de demonios, de ningún tipo de espíritu. Se habla de dos personas que tienen un lío y llaman a uno para que les ayude a solucionar, luego llaman a otro y luego llaman a un tercero. Si hay tres que quieren ayudar y dos que están en el lío, ¿cuántas personas hay? Si hay tres que vienen a ayudar y hay dos que están en el lío, ¿cuántos hay? Ok, porque donde están dos o tres, dos que tienen lío y tres que vienen a solucionar, lo que faltó fue la suma, ahí hay 5. Y ya les expliqué qué es lo que hay que desatar y atar y desatar. Ahora, la oración con el Espíritu. La oración con el Espíritu, según lo que Pablo registra en 1 Corintios 14, 2 y 14, es aquella que el hombre hace con su espíritu bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de ministrar a nuestro espíritu el sentido de la oración. Y nosotros por el don articulamos y expresamos, por supuesto, la oración en lenguas angelicales. Nosotros somos los receptores y emisores, pero el suministro viene del Espíritu por el don de lengua, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, oiga, según el Espíritu les daba y hablas. No, según Pedro fue un día y les dijo que aquí todo el mundo tenía que hablar en lengua y que el que no hablara en lengua no tenía el Espíritu Santo, que el que no tenía el Espíritu Santo pues estaba fácil que el diablo se lo llevara, y todo el mundo comenzó a repetir lo que escuchaba de otro para hacerle creer a Pedro que estaba hablando en lengua y para cumplir el mandamiento de Pedro. Y de paso vi un caso de uno que le decía, párese frente al espejo y usted comience a decir lo que usted ha oído de otros decir. Y entonces usted se le va a enredar la lengua ahí. Oye, si usted no está claro en ese asunto, ahí fácilmente se pueden meter demonios y usted puede estar hablando en lenguas diabólicas, no angelicales. Porque es según el espíritu de, no según yo quiero. Conozco de mucha gente que tienen años en Cristo Jesús, años en el ministerio y no hablan lengua. Ahora, no por eso no tienen al Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús fue el primer portador del Espíritu Santo por 3 años y medio en la tierra, sí o no? ¿Cuántas veces habló en lengua Jesús? Entonces, si Jesús no habló en lengua, usted tranquilo. Porque tiene que preocuparse. Y así como el Espíritu Santo en Jesús estuvo 3 años y medio nada más, después se salió, el Espíritu Santo de usted se va a salir un día también. ¿Sabía que yo anhelo ese día? Que el Espíritu Santo se salga de mí. Pastor, es que usted no quiere mucho el Espíritu Santo. No, que yo anhelo el día que Él me entregue en las nubes del aire, en los brazos de Jesús, porque ese es el único día que se puede salir de mí. Y ahí estarán ustedes también. Amén. Ahora, Hechos, lo que le decía está en Hechos 2:4. Observe que quienes hablaban en lengua, oiga, eran los congregados, los discípulos. Pero quien les suministraba el sentido de la oración era el Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo dicho por Pablo en Romanos 8:26. Dice que habrá momentos donde el Espíritu Santo en forma personal intercede por nosotros, según lo que Pablo presenta en Romanos, es el mismo Espíritu Santo quien intercede, oiga, por nosotros en la oración, en lengua. Es mi espíritu el que ora. El Espíritu Santo solo se limita a darnos el sentido de la oración. Lo que no se entiende de esta oración es ¿por qué el Espíritu Santo suministra una oración al
creyente que ni siquiera él puede entender. Lo otro es, si el creyente se edifica como lo expresa el pasaje, ¿en qué se edifica? ¿O cómo se da la edificación? Ni siquiera él entiende lo que dice. Esto es un misterio que Pablo escribió, pero no dio su significado. Lo bueno del caso es que a través de esta oración, oiga, podemos estar seguros que estamos hablando con Dios sin ningún tipo de interrupción y que tenemos respuesta a nuestras oraciones y veremos los resultados. Pero este tipo de oración tiene que ver con nuestra privacidad, con nuestra intimidad. Este tipo de oración no es el que yo voy a hacer cuando estoy aquí ministrando, dirigiendo en el altar. No es el que yo voy a hacer en la tarima cuando estoy dirigiendo un culto, amenizando un concierto, dirigiendo una vigilia. Esto tiene que ver con mi privacidad, donde yo estoy con él y él conmigo y estamos solitos los dos y podemos pasar toda la noche y todo el día orando y nadie va a estar, como le digo, viéndome, solamente expectándome sin decir amén nada, porque lo que estoy diciendo ni siquiera yo lo entiendo, mucho menos otro. Entonces, esto tiene que ver con tu vida diaria en lo personal. La oración, vida devocional. Es decir, la oración no es algo para yo tomarlo como la predicación. La predicación es otra cosa. Mi canto es otra cosa. Pero la oración es algo de mi devoción. Amén. Es como el plato de comida que usted se come todos los días. ¿Usted lo reparte con alguien más? Pregunto, ¿el plato de comida suyo usted lo reparte con alguien más? ¿El café que usted se toma va y se lo reparte a todo el barrio? ¿El esposo que usted tiene va y se lo presta a toda la comunidad? ¿O la esposa que usted tiene va y se la presta a todos los demás? No, eso es suyo, egoístamente suyo. Digan algo. ¿Qué pasó? Eso es suyo, egoístamente suyo. Ahora, nota, este tipo de oración se debe hacer en silencio o en una forma privada. Pablo deja un mandamiento establecido del caso. Oiga, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera a Corintios 14, 27 y 28, orando en el nombre de Jesús. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús en relación a la oración? Vamos a analizar esta parte, porque esto no solamente es decir Jesús y hablar meramente de Jesús. Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica. ¡Wow! ¿Te recordamos algo por ahí, muchachos? De los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar identificar a objetos o cosas. Ejemplo, Marcos 3:16 y 17, 14:32 y Lucas 1:5. Buscan los textos y los leen en su casa, señoras y señores. En segundo lugar, su otro significado es el nombre. El nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, el poder del nombre en la oración no está en expresar, oiga, el término Jesús, llame como lo llame y exprese como lo exprese, sino se te ha sido iluminado la posición, oiga,
y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección. El cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada, sea que diga Yeshua, Jesus, Chucho, Ilsus, Usua, Jesús, Litsu, Lipsus, Jesús o Jesús. Reitero, como lo digas, de nada te sirve. Debemos estar persuadidos, que no es convencido, convencidos del alma, persuadidos del espíritu, de esta verdad, que el poder del nombre está en la, oiga, posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación, aplicado a nosotros como creyentes. El poder del nombre en relación a la oración está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, Filipenses 2:9, y que fueron transferidas, oiga, al creyente por el pacto de sangre. Si como creyente no conozco, oiga, los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. De más está el pronunciar el nombre de Jesús, dígalo como lo diga, en el idioma que quiera. Cuando Jesús dijo en mi nombre, lo que quiso decir, oiga, fue en mi autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, dignidad, que indica un señorío. Para poder orar tomando en cuenta el nombre de Jesús, se nos tiene que revelar e iluminar todas estas propiedades y entender que es de nuestra pertenencia. Comprender que el lugar que Jesús ocupa, lo ocupo yo también. ¿Alguien puede decir algo? Que soy el representante de Jesús aquí en la tierra. Ahora, como representante de Jesús, ¿cómo me estoy yo comportando? ¿Será que basta solamente decir que soy el representante desde el punto de vista de alegar, de expresar o de decir? ¿O esto tiene algo más profundo? Es decir, basta meramente con repetir, yo soy el representante de Dios en la tierra, pero mi comportamiento dice otras cosas. Porque el término confesar para nuestro idioma castellano tiene un solo significado, pero para el griego tiene 7 significados diferentes. Y una cosa es meramente confesar con la boca, sí, lego. Pero otra cosa es confesar con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Como lo decíamos del intercesor, que está dispuesto hasta entregar su vida. El entregar su vida es
confesar con hechos. Caso de Esteban. No solamente Esteban confesó con la boca, sino que con su aptitud, con su cuerpo, con sus acciones. No solamente lo hizo Esteban, también lo hizo Jesús. Con su cuerpo, con su comportamiento, mostró lo seguro y lo preciso que él estaba de hacer lo que estaba haciendo. Continuamos en nuestra próxima hora de clase.